Bueno, yo soy muy pequeño, así que me voy a subir acá arriba para que todos me vean bien. Bien, una vez más le doy gracias a Dios porque me da el privilegio de compartir su palabra. Es algo maravilloso que podamos estar tantas personas juntas, ¿verdad? Reunidas para adorar a Dios y saber que hay tantas personas que, al igual que nosotros, tienen el deseo de servir a Dios, ¿verdad? En esta mañana quiero compartir con ustedes un mensaje muy importante que Dios me ha revelado. Quiero que sepan que he orado mucho para que Dios me muestre qué es lo que necesito transmitirles a ustedes, y cualquier cosa que salga de mi boca espero que sea la palabra de Dios. Así que para que esto suceda vamos a tener una pequeña oración y pedir que Dios nos acompañe, ¿verdad? Oramos. Querido Dios y Padre bueno, alabamos tu nombre y te glorificamos porque para siempre es tu misericordia. Amén. Gracias, Señor, porque tienes palabra de vida para nosotros en esta mañana. Amén. Te rogamos, Señor, que tu Santo Espíritu sea el que hable a esta iglesia y a mi propio corazón. Amén. Que mis palabras, Señor, no sean mías, sino tus palabras, porque tus pensamientos, Señor, y tus palabras son más que mis pensamientos y mis palabras. Amén. Acompáñanos, Señor, y danos de tu bendición en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Quiero que vayan conmigo al libro de al libro de Mateo, capítulo 14. Vamos al libro de Mateo, capítulo 14, y vamos a encontrar una historia que realmente tiene un contexto triste y termina con un final feliz. Cuando leemos en el libro de Mateo, capítulo 14, lo primero que encontramos es que la muerte de Juan el Bautista. Cuando encontramos el libro de Mateo capítulo 14, lo primero que nos vamos a encontrar es la muerte de Juan el Bautista. Y sucede que por capricho de una niña, Juan el Bautista es decapitado. Y cuando leemos más adelante, dice el versículo 12 que cuando llegaron sus discípulos de Juan el Bautista, tomaron el cuerpo y lo enterraron, fueron a darle la noticia a Jesús. Y el versículo 13 dice que al oírlo, Jesús se apartó de allí, él solo en una barca a un lugar desierto. Y cuando la gente lo supo, lo siguió a pie desde las ciudades. Cuando Jesús escucha que Juan el Bautista ha muerto, dice la Biblia que Jesús decide irse solo a un lugar muy apartado, en una barca, a un lugar desierto, para estar allí solo. La historia dice que mientras estaba Jesús allí podríamos decirlo, de luto, con este sentimiento de quizás tristeza por lo que le había sucedido a Juan, vemos que la Biblia nos dice que las personas, sabiendo que Jesús, a dónde había ido Jesús, no le importó que Jesús se había apartado y había ido solo, y deciden seguirlo. Y que cuando la gente lo siguió, dice el versículo 14, que al salir Jesús vio una gran multitud. ¿Y qué pasó? A pesar de que quería estar solo, a pesar de que se había apartado, dice la Biblia que cuando Jesús vio aquella multitud, tuvo compasión de ellos y los sanó a todos los que estaban enfermos. Ahí podemos ver que en el capítulo 14 los siguientes versículos nos narran uno de los milagros más grandes que la Biblia registra, ¿verdad? Llegó la hora de la tarde, ya cuando el sol se estaba poniendo, y los discípulos le dicen a Jesús: Señor, ya está oscureciendo. Así que lo que tenemos que hacer es decirle a la gente que ya que se vayan, porque les va a dar hambre, y estamos en un lugar que estaba como. ¿A dónde fue Jesús? A un lugar que estaba desierto. Y cuando Jesús escucha esto de sus discípulos, Jesús les dijo, versículo 16, no tienen por qué irse, denles ustedes de comer. Imagínense, yo quiero que ustedes imaginen la escena. Tenemos a más de 5,000 personas reunidas,
Y estas personas han estado el día entero con Jesús. Esta multitud llena de niños, adultos y personas de todos los lugares, de todas las edades. Y los discípulos comienzan a preocuparse porque está oscureciendo y no quieren que llegue la noche con todas estas personas allí y hambrientas. Y entonces la opción lógica es decirle a las personas: miren, no hay comida. O sea, aquí no preparamos almuerzo para todo el mundo hoy. No va a haber almuerzo congregacional hoy aquí, así que puede cada quien irse para su casa. Como decimos en Cuba, calabaza, calabaza, cada quien para su casa. Y que cada quien tome su camino y vaya para su casa. Porque esto, si nosotros lo viviésemos hoy, es lo lógico. Pero Jesús, que tiene pensamientos diferentes a los de nosotros y que ve las cosas de este mundo de una perspectiva diferente, le dice a los discípulos: no tienen por qué irse. Y cuando Jesús le dice a los discípulos: no tienen por qué irse, yo me imagino que los discípulos estarían preguntándose en su cabeza: ajá, ¿y si no se van, qué hacen? Y si ellos no se van, entonces, ¿qué van a comer? ¿Acaso les vas a quitar el hambre? ¿O acaso vas a hacer algo? ¿De dónde vas a sacar comida? Jesús no le dijo: yo les voy a dar de comer. Jesús no les dijo: no se preocupen que yo tengo suficiente. Jesús no le dijo: mira, no se preocupen por la comida de esta gente porque yo sé dónde hay. No, Jesús les dijo: denles ustedes de comer. Y cuando Jesús les dice: denles vosotros de comer, ellos humanamente pensaron: no tenemos comida. Lo único que hemos encontrado entre esta gran multitud de personas es 5 panes y 2 peces. Y Jesús les dijo: bueno, si ustedes no le pueden dar de comer, tráiganme eso que tienen acá. Y dice la Biblia que el versículo 19: entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba, tomando los 5 panes y los 2 peces, levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró en pedazos, 12 cestas llenas. Los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Estamos hablando de más de 10,000 personas. Porque donde hay un hombre, hay una mujer con 2 o 3 niños. La Biblia nos está diciendo que donde los discípulos veían un problema, Jesús hizo un gran milagro. Jesús tomó 5 panes y 2 peces, le dio de comer a toda la multitud. Y yo me imagino que en ese momento, cuando las personas vieron que de 5 panecillos y 2 pececitos, Jesús, el hijo de José y María, Jesús de Nazaret, un carpintero reconocido, una persona que era humilde, que no tenía dónde recostar la cabeza, cuando ellos vieron que este hombre que hacía milagros alimenta a toda esta multitud, dicen: este es el Mesías que estamos esperando. Cuando las personas vieron a Jesús, dice el libro de Juan, capítulo 6, que cuenta esta misma historia, que cuando ellos vieron este milagro, reconocieron en Jesús la solución a todos sus problemas. Y yo les pregunto a ustedes, cuando ustedes conocieron a Jesús, ¿no vieron en Jesús la solución a todos sus problemas? Cuando nosotros conocemos a Jesús, ¿no vemos en Jesús el que es capaz de alimentar a nuestra familia? ¿No vemos en Jesús aquel que es capaz de proveer para toda nuestra familia, de prosperar nuestros negocios, de darnos lo que necesitamos, de hacernos alcanzar los sueños que tanto hemos esperado, la casa que hemos anhelado, el carro que queremos tener? Cuando nosotros conocemos a Jesús, cuando vemos el milagro de Jesús en nuestra vida, nosotros también pensamos como esta gente: este es el Rey que necesitamos, este es Jesús el Mesías. Y dicen los otros evangelios que enseguida trataron de coronar a Jesús en aquel lugar y proclamarlo Rey de los judíos. Cuando ellos trataron de tomar a Jesús y coronarlo Rey de los judíos, dice la Biblia que Jesús
hizo algo que ellos no esperaban. Jesús vino y buscó a sus discípulos. ¿Dónde están? ¿Dónde están esos locos que son los que me tienen que estar apoyando? Y ahora son los que están incitando a la multitud a proclamarme rey. Porque los discípulos, cuando vieron que esto sucedió, yo me imagino en aquella escena, como la describe el deseo de toda la gente, que los discípulos, incitados principalmente por Judas, reconocieron que tenían la oportunidad ahora de pertenecer al reino de los judíos, de que ellos iban a ser gobernantes, de que ellos iban a ser personas importantes, porque Jesús tenía el poder para alimentar a todo el país, porque Jesús tenía el poder para sacar comida de donde no la había, porque Jesús tenía el poder para librarlos de la opresión de los romanos. Y cuando eso sucediera, ¿quiénes iban a ser los gobernantes? ¿Quiénes iban a ser las personas importantes del reino? Pues los que más cerca estaban con él. Aquellos a los que él le había dicho: no lleven nada con ustedes, vamos conmigo, que todo lo que necesitemos va a ser provisto. Y entendieron ellos en ese momento que eso de lo que Jesús hablaba cuando les dijo: no tomen ropa extra, no tomen bolsa con ustedes, no lleven una manta, no lleven nada, solo síganme. Ellos pensaron en ese momento que Jesús se estaba refiriendo a que en ese Jesús iba a ser el rey, y al ser el rey, todo Israel le iba a dar ofrendas, y al darle ofrendas, ¿quiénes iban a ser beneficiados? Pues los discípulos. Así que los discípulos incitaron a la multitud y dijeron: este es el momento, vamos a hacerlo rey, tratando de hacer un bien. Dice la Biblia en el versículo 22 de Mateo capítulo 14 que enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Jesús está apresurando a sus discípulos. Vamos a decirlo en palabras latinas: los estaba botando de aquel lugar. Les dijo: piérdanse de aquí ahora mismo, porque lo que ustedes están haciendo, yo no necesito que lo hagan. Jesús apresuró a sus discípulos. Dice el comentario bíblico adventista que la palabra que se usa aquí para despedir a los discípulos es una orden dada con agresión. O podríamos decir que quizá la palabra no sea agresión, sino como con autoridad. La Biblia dice que Jesús le dijo enseguida a sus discípulos que entraran en la barca. Y el comentario bíblico nos dice, comentario bíblico adventista, que esta orden fue la primera y posiblemente una de las únicas órdenes que Jesús le dio a los discípulos con autoridad. Les dijo: váyanse de aquí, móntense en el barco y vayan lejos de acá. Porque Jesús vio lo que estaba sucediendo. Jesús vio el panorama completo, algo que ellos no veían. Y yo les pregunto a ustedes: ¿acaso será posible que esté mal que nosotros reconozcamos a Jesús como el proveedor de nuestra familia? ¿Acaso está mal que nosotros reconozcamos que Jesús es el que nos va a hacer prosperar? ¿Acaso está mal que nosotros llamemos a Jesús y le pidamos cosas materiales para nuestra vida? ¿Está mal que le pidamos a Jesús que prospere nuestro negocio? ¿Que nos dé las vacaciones anheladas? ¿Que nos dé las cosas que nosotros queremos? Jesús quería que sus discípulos aprendiesen una lección muy importante aquel día, porque sus pensamientos son más que nuestros pensamientos. Y dice Isaías 55 que más altos que los cielos de la tierra, así son los pensamientos de Dios más altos que nuestros pensamientos. Yo me imagino que Jesús en aquel momento no los dejó coronarle rey. Número uno, porque la prosperidad y las bendiciones hacen que veamos a Dios de una forma errónea. Muchas veces cuando la prosperidad llega a nuestra vida, nosotros vemos a Jesús como el instrumento para hacernos prosperar. Muchas veces venimos a la iglesia buscando prosperidad. Muchas veces venimos a los pies de Jesús y a la presencia de Dios buscando que nuestra vida sea mejor materialmente. Jesús quería que sus discípulos entendieran
de que la ambición por las cosas materiales nos aleja de Dios. ¿Y quieren verlo cómo? Allí el versículo 22 al 24 dice que enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Después de despedir a la multitud, subió al monte a hacer lo que estaba haciendo antes que la multitud llegara, a estar solo, a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Fíjense, la multiplicación de los panes y los peces sucedió en la tarde, antes de oscurecer. Jesús despide a la multitud y cuando llega la noche ya él estaba ¿dónde? En el monte orando solo. Quiere decir que Jesús fue al monte antes de que llegara la noche. El comentario bíblico adventista dice que hay una diferencia entre la tarde, la noche y la cuarta vigilia de la madrugada que leemos en el versículo 24. Ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Pero a la cuarta vigilia de la noche, Jesús fue a ellos andando sobre el mar. Y yo quiero que ustedes vean algo en estos versículos que es muy importante. ¿A qué hora le dijo Jesús a los discípulos que se montaran en la barca y se fueran? Era de día aún, era de media tarde, estaba empezando a oscurecer. Jesús le dice a los discípulos, váyanse. Y cuando Jesús sube a la colina, allí oscurece. Pero dice el deseo de toda la gente que Jesús subió a la colina para orar por los discípulos que estaban en el lago, pero que mientras ellos estaban en el lago, Jesús estaba en la colina, Jesús los veía. Y Jesús veía el barco de ellos. Y dice la Biblia que a la cuarta vigilia, lo que en términos bíblicos era la madrugada, de 3 a 6 de la mañana, a esa hora todavía los discípulos estaban en el mar. Y cuando nosotros entendemos este tipo de cosas, es cuando nosotros comenzamos a ver de que somos porfiados. Navegar este mar que Jesús le había dicho a los discípulos que vinieran, que los iba a llevar a Capernaum, le tomaba a los discípulos, que eran pescadores y hombres de mar, 1 hora para cruzar el lago. Y habían pasado 8 horas desde que Jesús les dijo, móntense y váyanse, hasta que Jesús se acerca a ellos por el mar. El comentario bíblico adventista nos dice que los discípulos estaban confundidos porque ellos querían, lo que su corazón anhelaba era esta prosperidad material. Lo que ellos querían era que Jesús ya acabase de ser proclamado rey para ellos ver el resultado de este sacrificio que ellos estaban haciendo, siguiendo a un hombre a donde quiera que iba, sin tener comida, sin tener ropa, sin tener riquezas, sin preocuparse por su futuro y mis negocios y qué va a pasar con mi familia y de qué van a vivir mis hijos y qué les voy a dejar a mis nietos y cuando ellos sean grandes de qué van a vivir. Todas estas preocupaciones las tenían los discípulos cuando Jesús les dijo, váyanse de aquí y móntense en el barco. Y dice el comentario bíblico adventista que ellos comenzaron a debatir en su corazón, dice el deseo de toda la gente también, que ellos comenzaron a debatir en su corazón y decir, no, esto que está sucediendo no es lo que nosotros teníamos planificado. Jesús sabía lo que había en el corazón de los discípulos. Y cuando él fue al monte a orar, allí estaba orando por sus discípulos, para que pudiesen enfrentar esta tentación tan grande que les había llegado. Cuando nosotros encontramos los versículos 22 al 24 nos muestran que nuestra ambición, mi querido hermano, nos alejan de Jesús. Ellos tenían que ir solamente 1 hora de viaje, pero cuando Jesús los alejó de ellos por sus pensamientos y por sus acciones, Jesús fue al monte a orar. A pesar de que Jesús los estaba mirando, dice que había un viento contrario. Dice el versículo 24, la barca estaba en medio del mar azotada por las olas porque el viento era contrario. Y esto los hizo alejarse de su destino. Tanto es así que nosotros vemos en los capítulos siguientes que ellos no llegaron a donde iban a ir. Ellos llegaron a otro lugar. Versículos 25 al 27 nos muestran de cuando nuestra mundanalidad no nos permite ver y reconocer a Jesús en las cosas que suceden.
Versículo 25 dice que a la cuarta vigilia de la noche Jesús fue a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y gritaron de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, soy yo, no temáis. Y queridos hermanos, cuando nosotros enfocamos nuestra vista en las cosas materiales de este mundo, cuando nosotros pensamos que el hecho de dar diezmos y ofrendas acá es para recibir bendiciones de Dios, cuando la misma Biblia dice que uno de los primeros que dio diezmo y ofrenda, estoy hablando de Jacob, dice la Biblia que Jacob le dijo a Dios: porque me has bendecido y porque me has multiplicado, te voy a dar el 10% de todo lo que me pertenece. Fíjese, Jacob le está dando a Dios sus bendiciones, le está dando el diezmo y la ofrenda porque ya Dios lo bendijo. Amén. Y dice la Biblia que Jacob le dijo: yo sé que me vas a bendecir, yo sé que me vas a multiplicar mis cosas. Eso ahora no es la razón por la que está dando el diezmo y la ofrenda. Él lo hace porque él quiere adorar a Dios. Cuando nosotros nos acercamos a Dios y queremos venir y adorarle en la iglesia, esperando bendiciones, esperando cosas a cambio, estamos haciendo lo mismo que los discípulos. Estamos confiando en un Dios terrenal. Estamos confiando en un Dios para nuestros beneficios terrenales. Porque decimos: bueno, ahora que soy cristiano voy a ser prosperado. Cuando la misma Biblia dice: en el mundo tendréis aflicciones. Y yo no he venido a este mundo para que estemos en este mundo. Jesús dijo que Él ha venido a este mundo para que tengamos vida, pero vida eterna. Lo que significa que nuestra vida y nuestros tesoros no son de esta tierra. Haced tesoros en el cielo, donde la polilla ni el orín corrompen, donde ladrones no minan ni hurtan. Allí es donde Dios quiere que esté nuestro tesoro. El versículo 25 al 27 nos muestra que nuestra mundanalidad nos separa de Jesús. Cuando nosotros estamos enfocados en prosperidad material, cuando solamente nos acercamos a Jesús para resolver nuestros problemas. Por ejemplo, estamos teniendo una crisis en nuestro trabajo y venimos y oramos: Señor, ayúdame, ayuda a que mi negocio sea prosperado, ayúdame a alcanzar esta meta o aquella. Y el resto de la semana no nos acordamos de Jesús. Solamente nos acordamos de Dios cuando tenemos alguna necesidad material. Solamente nos acordamos de Dios cuando queremos lograr algo para nosotros mismos. Pero nos olvidamos de Dios en las cosas simples. Nos olvidamos de Dios cuando necesitamos preparar nuestra vida para la salvación. Cuando necesitamos preparar nuestra vida para el reino de los cielos. Por eso, mi querido hermano, los discípulos allí, debatiendo, preocupados por el reino terrenal de Jesús, dice la Biblia que se alejaron de Jesús, que los vientos le fueron contrarios y estaban allí en medio de la tormenta. Cuando dice el deseo de toda la gente que la tormenta estaba a punto de destruir el bote, Jesús los vio y dice que se acercó allí a ellos. Y dice que no se acercó a ellos como para ir a donde estaban ellos, sino pasarle por el lado. Jesús iba como de camino. Jesús iba a pasar por su vida, pero ellos no estaban preparados para recibir a Jesús. Tanto es así que las palabras usadas aquí para describir que Jesús se acercó a ellos son las mismas que se describen cuando Jesús se acerca a sus discípulos en el camino a Emaús. Allí en el camino a Emaús Jesús iba pasando y ellos tampoco reconocen a Jesús. No reconocen a Jesús porque su mirada está puesta en un rey terrenal. Ellos no reconocen a Jesús porque ellos están preocupados por las cosas materiales de este mundo. Y dice la Biblia que cuando ellos vieron que iba pasando aquel ser por en medio del mar, en medio de las olas, sus prejuicios mundanos, los prejuicios, las cosas de este mundo que nos hacen a veces tener miedo, que nos hacen a veces desconfiar hasta de nosotros mismos. Dice que dijeron: un fantasma. Imagínense la iglesia de Jesús, las personas que estaban al lado de Jesús gritando: un fantasma. Pensaríamos nosotros que estos discípulos de Jesús no tenían ningún prejuicio, no eran supersticiosos. Pero aquí vemos de que aún en su corazón no estaban convertidos completamente, no habían entendido a Dios, no habían entendido al Jesús que vivía con ellos. Muchas veces nosotros en nuestra vida vemos a Jesús pasar por nuestro lado, vemos el milagro cerca de nuestra vida y como no reconocemos a Jesús, entonces la superstición de que algo de otro lugar
viene para ayudarnos, entonces nos hace perder de vista y no reconocer a Jesús. Cuando los discípulos vieron a Jesús, gritaron un fantasma y gritaron de miedo. Y dice la Biblia que enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, soy yo, no temáis. En esta mañana, mi querido hermano y amigo, si tu vista está puesta en las cosas materiales de este mundo, si solamente buscas a Jesús para tener una mejor vida, si solamente buscas a Jesús cuando necesitas algo material, cuando necesitas resolver algún problema, si solamente buscas a Jesús en los momentos difíciles de tu vida y no lo buscas en cada momento de tu vida para adorarlo, para agradecerle por ser el creador del universo, esto es para ti. Jesús te dice en esta mañana: mira, soy yo, no temáis, no tengan miedo. Y entonces le respondió Pedro y le dijo: ven. Le respondió Pedro y le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. ¿Y qué le respondió Jesús? Ven. Y Pedro, descendiendo de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Mi querido hermano, yo no sé si alguna vez ustedes se han imaginado esta escena, pero allí estaba Jesús y ya Pedro lo había reconocido. Pero Pedro, que era impulsivo, que era, por así decirlo, un líder valiente, decidido, que tenía fe en su maestro, quizás no era una fe completa, quizás no era una fe, por así decirlo, perfecta, pero tenía fe en Jesús. Le dice: Señor. Pedro sabía a quién le estaba hablando. Pedro reconoce a Jesús y le dice: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y dice la Biblia que Jesús le dijo: ven. Jesús le dijo a Pedro: ven. Pero el hecho de que Pedro se bajara del barco era un acto de fe. El hecho de que Pedro pusiera los pies sobre el agua y no se hundiera era un hecho de fe. Y yo quiero que ustedes entiendan en esta mañana que cuando nosotros estamos rodeados por las tormentas de la vida, cuando nosotros estamos enfrascados en nuestra vida, preocupados, turbados, y comienzan a llegar problemas a nuestra vida, Jesús tiene misericordia de nosotros y se acerca a nosotros. En ese momento, nosotros tenemos que reconocer a Jesús que nos está diciendo: mira, cual sea tu problema en esta mañana, no tengas miedo, yo estoy contigo, pero necesito que hagas algo, necesito que tengas fe, que te bajes del barco en el que andas y que te acerques a donde yo estoy. Para nosotros hacer eso, tenemos que desprendernos a veces de cosas que nos gustan, tenemos que quitar de nuestra vida cosas que nos apasionan, vicios, cosas que nos gusta hacer que nos separan de Dios, entretenimiento, cosas que hay en nuestra vida, lujos, cosas que nos separan de Dios. Jesús en esta mañana necesita que te bajes de ese barco y que por fe pongas los pies en el agua y camines hacia Él. ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde está Jesús? ¿Está Jesús en el barco? ¿En el barco seguro? ¿En el barco seguro en el que tú estás ahora? No está Jesús. Jesús está allí afuera, en la tormenta. Y Jesús le dice a Pedro: ven. Pedro se baja del barco y yo me imagino la escena. Yo me imagino la tormenta porque yo vivía en un lugar que tenía orilla de costa. Y me crié allí. Y yo sé lo feo que se ve el mar de noche. A mí el mar no me gusta de noche. Pero de día, a veces nosotros vemos el oleaje peligroso, las olas que se mueven, y sabemos cuán peligroso es. Los que han vivido cerca del mar lo saben. De noche es aún más peligroso. Imagínense una tormenta, truenos, relámpagos, olas gigantes. Imagínense la lluvia golpeando en el rostro de los discípulos. Imagínense toda aquella escena, la oscuridad, la profundidad del agua, que no te imaginas qué clase de animales viven ahí debajo. Cuando miras el mar de noche y estás sobre un barco, tú dices: ahí yo no me bajo ni aunque me amarren y me tiren, porque da miedo. Y Pedro se baja, pone los pies sobre el agua y no se hunde. Lo que hace que Pedro no se hunda es la fe que tiene en Jesús.
Lo que hace que Pedro no se hunda, mi querido hermano, es lo que va a hacer que tu vida no se hunda cuando decidas confiar en Cristo Jesús. Amén. Lo que hace que Pedro no comience a hundirse es que él tiene los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de su fe. Amén. En ese momento, Pedro ve a Jesús y comienza a caminar hacia él. ¿Alguna vez le has pedido tú a Dios alguna prueba? ¿Alguna vez le has dicho, Señor, yo necesito que tú me muestres que esto que yo voy a hacer es lo que tú quieres que yo haga y necesito que me des una prueba? ¿Alguna vez le has pedido a Dios una prueba de que Él es real o no? Pedro lo que está haciendo en este momento es pidiéndole a Jesús que le dé una prueba de que ese que está allí en la tormenta, el que lo está llamando a salir de su zona de confort, que lo está llamando a salir de su barco donde él está seguro, donde él solamente piensa en prosperidad material, él necesita saber que ese que lo está llamando de la tormenta es Jesús. Y cuando Pedro recibe la indicación de Jesús, comienza a caminar, pone los pies en el agua y comienza a caminar hacia Jesús, que está allí en el medio del mar mirándolo. El deseo de todas las gentes dice que mientras Pedro caminaba sobre el agua, hay un bichito allí que le tocó su mente y le dijo, eres el más poderoso de todos los discípulos. Eres un hombre súper poderoso. El mismo deseo, el espíritu de profecía dice que cuando la voluntad del hombre y la voluntad de Dios se unen, el hombre se hace omnipotente. Y yo me imagino que por un momento Pedro pensó, soy omnipotente, puedo caminar sobre el agua. Y dice el deseo de toda la gente que se volteó a mirar a sus compañeros que estaban en el barco, todos asustados. Y él se volteó a mirar la reacción de sus compañeros para ver qué pensaban ellos, cuál era la reacción en su rostro. Porque en ese momento Pedro sintió que él era el más poderoso de los discípulos. Él dijo, ahora yo soy el más poderoso. Y Pedro volvió a olvidar la lección que Jesús le quería enseñar nuevamente, que no es para esto para lo que Jesús lo está llamando. Jesús no te está llamando a ti y a mí para que seamos personas poderosas. No nos está llamando para que seamos personas ricas, para que seamos personas que tengamos todo lo que este mundo tiene por ofrecer. Cuando Pedro se volteó a mirar a sus compañeros, había orgullo en su corazón. Y dice el deseo de toda la gente que en ese momento, cuando él quitó los ojos de Jesús, miró hacia atrás, hacia el barco, orgulloso de lo que estaba sucediendo, dice que sintió alegría, pero cuando miró de nuevo para donde estaba Jesús, la lluvia, las olas, los rayos y todo el ambiente de la oscuridad de la noche y del mar tormentoso, se le perdió a Jesús por milésimas de segundo y no lo vio. Cuando miró, no lo vio. Y saben que a veces también sucede a nosotros que miramos de momento y nos confundimos, ¿verdad? Pero nuestra mente reacciona en milésimas de segundo y vemos a la persona que estamos buscando. Esto le pasó a Pedro. Y cuando él miró y no vio a Jesús por un segundo, entonces toda la fe que él tenía desapareció y comenzó a hundirse. Aquel hombre omnipotente, aquel hombre que había mirado a Jesús y había hecho un milagro, aquel hombre que había puesto los pies en el agua y no se había hundido, comenzó a hundirse. Y mi querido hermano, esto es una lección para ti y para mí. No importa qué posición tengas en la iglesia, no importa qué hayas hecho en tu vida, no importa qué hayas logrado, no importa cuántos cargos, no importa incluso si has hecho un milagro. La Biblia dice que la única manera de que nosotros alcancemos la salvación es si nosotros mantenemos nuestra vista en Cristo Jesús. Amén. Y en ese momento nosotros tenemos que entender que no importa lo que piensen los demás de ti, no importa lo que piensan los demás de ti para tener una posición en la iglesia. Si vas a servir a Dios, hazlo por Dios, no por el qué dirá la gente, no porque, oye, ahora me van a ver predicar, oye, ahora me van a ver que soy primer anciano, oye, ahora me van a ver que yo soy una persona activa, y van a ver que tengo un vestido nuevo, y van a ver qué carro me compré. Eso no es lo que Dios espera.
Dios espera que cuando tú comiences a servirle por amor. Porque hay una sola razón para servir a Dios, y es porque Él es nuestro Creador y nuestro Salvador. Amén. Cuando Pedro no vio a Jesús, comenzó a hundirse. Y muchas veces nosotros en nuestra vida quitamos los ojos de Jesús para mirar alrededor y buscar a las personas que están a nuestro lado y pensamos, ¿qué estarán pensando ellos de mí? ¿Verá ahora mis amigos cuán importantes son en la iglesia? ¿Verán ahora mis vecinos? Ahora sí le voy a dar en la cabeza a mis vecinos porque mira el carro que me compré. Ahora sí la gente que me tenía envidia, ahora sí me van a tener envidia. Cuando nosotros comenzamos a prosperar, pero principalmente cuando comenzamos a prosperar en la vida espiritual, hay una sola forma de mantenernos allí en ese lugar, y es con los ojos puestos en Jesús. Amén. La Biblia dice que cuando Cristo venga, le va a decir a un grupo de personas, apártense de mí, no los conozco. Y ese grupo de personas, fíjense, le va a decir, Señor, ¿cómo tú no nos conoces a nosotros? Si en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre resucitamos muertos. ¿Alguno de ustedes resucitó muerto? Y ese grupo de personas que se cree especial, de hecho eran especiales, porque lograron hacer estos milagros, echar fuera demonios, hacer milagros, resucitar muertos, sanar enfermos. Ese grupo de personas que va a ser especial, dice la Biblia, mira que el que crea estar firme, que no peque y caiga. Porque si tú no mantienes tu vista en Cristo Jesús, vas a comenzar a hundirte igual que Pedro. El versículo 31, mi querido hermano, es el versículo más lindo de toda esta historia. Ese grupo de personas, reducido a Pedro, ahora hundiéndose, dice que al ver el fuerte viento, versículo 30, tuvo miedo, comenzó a hundirse y gritó nuevamente, Señor, sálvame. Y al momento Jesús, extendiendo la mano, lo sostuvo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y fíjense, cuando nosotros leemos esta frase, tenemos que verla no como una reprensión de Jesús a Pedro, tanto como un recordatorio. Pedro, si tu fe fuese más fuerte, no te hubieses hundido. Si tú no dudases, hubieses hecho milagros, hubieras caminado sobre el agua. Si tú no dudases, nunca las tormentas de este mundo te van a afectar. Mi querido hermano, es maravilloso ver cómo cuando Pedro se vio hundiéndose, clamó a Jesús nuevamente. Y es como nosotros, cuando tenemos algún problema, comenzamos a gritar, Señor, sálvame que me hundo. No doy más. La economía no me alcanza. Mis hijos se pierden. No puedo más con esta enfermedad. Estoy deprimido. No sé qué hacer. Cuando clamas a Jesús, cuando te postras de rodillas, cuando reconoces en Jesús no solo el Rey de este mundo que te puede dar provisiones, que te puede dar bendiciones. Cuando ves a Jesús como tu Salvador, entonces Jesús te extiende la mano y dice el Salmo 37, 23 al 25, que cuando el hombre cayere postrado, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. No he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Mi querido hermano, cuando Pedro comenzó a hundirse y clamó, Señor, sálvame, Jesús extendió su mano. Y después que lo levantó, después que lo sacó del agua y que lo sostuvo fuertemente, entonces le dijo, ahora mi amigo, yo necesito que tengas fe. Este es el momento en que Jesús le dice, ¿por qué dudas si soy yo? ¿Por qué temes si estoy contigo? Para ayudarte, para sustentarte con la diestra de mi justicia. Al momento, ellos subieron a la barca y el viento se calmó. Y entonces, los discípulos que estaban en el barco, dice que se acercaron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Mi querido hermano, la historia comienza con un grupo de personas tratando de aprovecharse de Jesús para proclamarlo rey y obtener ganancias de esto. Y termina con un grupo de personas beneficiadas
por estar cerca del Salvador del mundo, de Emmanuel, Dios con nosotros, del Hijo de Dios. Porque lo que Dios quiere es que cuando tú lo busques a Él, no lo busques solo para obtener beneficios terrenales, comida, prosperidad, la gloria de los hombres. Porque la Biblia dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino que debemos hacernos tesoros en el cielo. La Biblia dice que debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. La Biblia dice en Juan, hablando acerca de esto, que cuando las personas lograron encontrar a Jesús nuevamente, este mismo grupo de personas, se dieron cuenta que los discípulos se habían ido, que Jesús había cruzado el mar. Ellos no lo vieron. Dice que los persiguieron y cuando los encontraron les preguntaron: ¿a dónde te fuiste? ¿Por qué nos dejas ahora que nos has alimentado? Y Jesús les dice: ¿por qué me buscan? ¿Me buscan ahora porque les di pan? No deberían buscarme porque les di pan, porque yo soy el pan del cielo. Amén. Jesús le dice: yo soy el pan de vida, para darles vida eterna, y mi Padre me ha enviado para rescatar a las personas y darles vida, y que sean resucitados en el día postrero. Si leen la historia en el libro de Juan, capítulo 6, van a ver qué maravilloso. Versículo 40 de Juan 6 dice: y serán resucitados en el día postrero. Porque Jesús vino para que tengas vida en abundancia. Jesús vino para que tengas vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo a morir por nosotros. Porque como son más altos los cielos que la tierra, así son los pensamientos de Dios más altos que nuestros pensamientos. Dios espera de ti y de mí que nos acerquemos a Él, no buscando riquezas de este mundo, que nos acerquemos a Él solamente para reconocerlo como el Rey de Gloria, para buscar el reino de Dios y su justicia, para adorarlo por quien Él es, por el sacrificio que nos hizo, para agradecerle con nuestra vida y con nuestras acciones por todas las cosas que ha hecho por nosotros. Y entonces, mi querido hermano, dice la Biblia que las demás cosas serán añadidas y vendrán por sí solas. En esta mañana, mi querido hermano, Dios quiere que tú mantengas tu vista puesta en Él, pero que no mantengas tu vista puesta en Jesús como un rey terrenal, como un mago o un genio de la lámpara que está ahí para complacer tus deseos, que está ahí para darte prosperidad terrenal. Quiere Jesús que te enfoques en Él y que mantengas tu vista puesta en Él para que puedas ser salvo tú y tu casa. Amén. Para que en el día final, cuando Cristo venga a esta tierra a buscar a su pueblo, Él pueda decir: bien, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Amén. En esta mañana Jesús espera de ti y de mí lo mismo que esperaba de sus discípulos: que no dudes, que confíes que Él está a tu lado, que no temas porque Él está contigo. Amén. Porque Él nos prosperará en lo que sea necesario. Pero la misma Biblia dice: amado, yo deseo que seas prosperado en todo y que tengas salud, así como prospera tu alma. Amén. Primero haz que prospere tu alma y las demás cosas vendrán por añadidura. Que Dios les bendiga mucho en esta mañana. Y los invito a cantar para terminar el himno Los Tesoros del Mundo. Creo que es el himno 262, si mal no recuerdo. Y cuando cantemos este himno, vamos a usarlo como una oración para decirle: Señor, las cosas de este mundo no quiero que desvíen mi mente y mi vista de ti. Quiero tener la salvación y la vida eterna. Quiero bendición para mi familia, pero bendición espiritual. Y lo demás sé que será añadido. Que Dios les bendiga.